Ok, entonces pregunta 4. Vamos a ir anotando lo que nos decía aquí la Firmina. Dice 12x al cuadrado por 1 menos x. Esa es la f de x. La pregunta 4 es esta. Entonces, la f de x es 12x al cuadrado por 1 menos x. Entre 0 y 1, ¿verdad? Y la f de y. La f de y dice que es 2y. 2y. También entre 0 y 1. Ok. Aquí, Daniel, entonces, ¿cómo nos decías que obteníamos la varianza de esto? 2x más 3y más 5. Se separa y se tiene 2 al cuadrado por la varianza Ajá. de x, más 3 al cuadrado por la varianza de y la varianza de 5 es 0, entonces se ignora. Perfecto. Entonces, tendríamos 2 al cuadrado por varianza de x más 3 al cuadrado varianza de y. Ajá, y la varianza de 5 es 0. Exacto. Pues ahora ocupamos la varianza de x, por ejemplo, ¿verdad? Que eso sería igual a ¿qué? Sería el segundo momento de x menos el primer momento al cuadrado. Exacto, entonces tenemos esperanza de x al cuadrado, segundo momento, como dice Daniel, y la esperanza de x, el primer momento al cuadrado. Eliminamos estas. Y quedaría entonces esperanza de x al cuadrado, habría que encontrarla, ¿verdad? Entonces aquí sería la integral, ¿verdad? De 0 a 1. Esto es lo que nos estaba diciendo Daniel antes. Aquí podemos hacer 12x al cuadrado menos, ¿qué sería 12x a la 3, ¿verdad? Por x de x. Por x al cuadrado, perdón. ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría, así para ir haciendo en orden, 0, 1, 12x a la 4, ¿verdad? Menos 12x a la 5. Todo esto de x. Nos quedarían 12 quintos x a la 5 entre 0 y 1 menos, aquí quedaría 2x a la 6, ¿verdad? Entre 0 y 1. O sea, el resultado aquí sería 2 quintos. Así te digo a vos, Daniel. Esperanza de x al cuadrado. Sí, Perfecto. Vamos a poner otra. Otra filminita aquí. Y la esperanza de x. Ahí para no cansarnos aquí, ¿verdad? Sería con un grado menor, nada más. Sería entonces 3x a la 4, ¿verdad? Menos 2 quintos de x a la 5, ¿verdad? Ahí ustedes me dicen, estamos bien. Entonces sería, vernos aquí a esta feminita, a ver, cuando quiera esto. 3x a la 4
menos 2/5, no, 12/5, ¿verdad? De x a la 5. Todo esto, cada uno evaluado entre 0 y 1. Entonces tendríamos 3 menos 12/5, o sea, 3/5. Entonces la varianza de x sería el que obtuvimos ahí en la otra filmina, que es 2/5, menos 3/5 al cuadrado, ¿verdad? O sea, tendríamos aquí 10 entre 25, menos 9 entre 25. 1 entre 25 sería la varianza de x. Ahí estás igual, Daniel. Sí. Perfecto. Ujú. Ok, entonces para y, a ver. Para y tendríamos varianza de y, bueno, igual no tenemos que repetir todo eso, ¿verdad? Entonces sería esperanza de y al cuadrado. Sería la integral de 0 a 1 de 2y a la 3, ¿verdad? De y. Y por tanto tendríamos un medio de y a la 4. Entre 0 y 1, o sea, un medio. Y luego, la esperanza de y. No tenemos que hacer todo eso, ¿verdad? Nos quedarían, a ver, quedaría 2y al cuadrado, ¿verdad? Entonces quedarían 2/3. 2y al cuadrado, ajá, sí, 2/3 de y a la 3. Entre 0 y 1, 2/3. Entonces, varianza de y sería el 1/2 que obtuvimos ahí arriba del segundo momento, menos 4/9, ¿verdad? 2/3 al cuadrado. O sea, 9 entre 18, menos 8 entre 18, 1 entre 18. Ok. Voy a permitir algunos que se han unido aquí. Entonces, ahora sí, Daniel, ¿qué seguía después de esto? Nada más sustituir las varianzas de x y y en la fórmula que habíamos tenido antes de 2 al cuadrado, varianza de Perfecto. x más 3 al cuadrado varianza de y. Listo. Entonces aquí sería la varianza de, otra vez acá, la varianza de otra vez 2x más 3y más 5. Sería entonces sustituyendo, como dice Daniel, tendríamos 4 veces 1 entre 25, ¿verdad? 1 entre 25 más 9 veces, 9 veces 1 entre 18. 1 entre 18, sí. 1 entre 18. Ok. Entonces, aquí quedaría 1/2 más 4 entre 25, ¿verdad? Que eso quedaría, corríjanme ustedes aquí, tendríamos 8 entre 50 más 25 entre 50, 33 entre 50. 0,66 sería la varianza de eso. Ok. ¿Preguntas, comentarios ahí? Profe, Sí, ¿podría volver a la diapositiva número 15? 15, sí.
Porque es que ahí del integral se le agrega ese x al cuadrado al final. Porque estás averiguando la esperanza de x al cuadrado, ¿verdad? Entonces siempre es la f de x, que es esa 12x al cuadrado menos 12x a la 3 por el término al que le estás sacando valor esperado. Ah, ok, entonces si hubiera sido a la 3 o a la 4, que sea, hubiera sido un x a la 3 o un x a la 4. Exacto. Sí, que es Ok, por la definición, digamos, de valor esperado, ¿verdad? ok, La f de x por la variable, o sea, por el momento que estás averiguando. ok. Gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta de esta pregunta 4? Ok, entonces, vamos a seguir con la pregunta, ¿qué es la pregunta 6? Dijimos, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué sugerencias hay para las distribuciones que les estaban pidiendo ahí? Vamos a volvernos un segundo. Decía la pregunta 6. Tenemos una variable distribuida como normal y al cuadrado, ¿verdad? Donde las i son 1, 2 y 3. Suma que las variables son independientes. Usando solamente las tres variables anteriores y justificando adecuadamente, de un ejemplo de una variable con distribución normal estándar. Entonces, hay que usar siempre las tres, ¿verdad? Siempre las tres. Entonces, aquí nada más para tener eso clarísimo, tendríamos tres variables, ¿verdad? Una x1, que es normal 1, 1. ¿Cómo sería la x2? Normal 2,4. Gracias. Y x3. Normal 3,9. Perfecto. Ok, entonces ahí, ¿qué sugerencia tienen de variables? ¿Qué podría ser una normal estándar? Inciso A. Ya ahí primero formé una normal, digamos, con la suma de las tres, que quedaría con media 6 y varianza 14. Ok, entonces vos definiste, digamos, pongamos aquí una W si querés, ¿verdad? X1 más X2 más X3. Y esta W, decís, ¿tiene de normal qué, perdón? Tiene media 6 y varianza 14. Perfecto. Que sería sumando las varianzas simplemente. Perfecto. Ok. Y entonces la normal estándar sería... Entonces sería W menos 6 entre la raíz de 14, ¿verdad? Perdón, esto no es así. Decís a la W, al valor de W le resto 6 entre raíz de 14. ¿Estamos de acuerdo? Supongo, es el silencio positivo que ya me habían explicado, ¿verdad? Aquí no se ve, qué curioso esto. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Está como lento esto. Bueno. Bueno, esa sería la A. Curioso que no se ve aquí, ¿verdad? Bueno. Vamos con la B. Inciso B. La B nos pide, ¿qué nos pide? ¿Alguien lo tiene ahí a mano? Si son tan amables, ¿qué nos pedían? Una chi cuadrado con 3 grados de libertad. Ok, entonces chi cuadrado con 3 grados de libertad. Ok, y aquí, ¿qué sugieren?
Podríamos tomar, así para ser muy prácticos aquí, esta z y la elevamos al cuadrado. Así como decir z al cuadrado, pregunto, ¿es chi cuadrada con 3 grados de libertad? No, profe, eso sería solamente con un grado de libertad, porque es una normal estándar. Pero estoy sumando 3 variables. Tiene que sumar 3 variables normales estándar. Perfecto, así me gusta, muy bien, muchas gracias, así es. De hecho, que uno le pregunta de vuelta no quiere decir que tenga la razón, ¿verdad? Así es, tal cual, como acabas de decir. Tiene que ser cada una de las que sumo, tiene que ser chi cuadrada. Aquí estoy sumando 3 variables normales, no normales estándar, y luego el resultado se estandarizó y ese se elevó al cuadrado. Entonces, este efectivamente, muy bien, este no es con 3, sino con 1. Con un grado de libertad. Y aquí borramos esta. Entonces, esa no nos sirve, ¿verdad? ¿Cuál sí nos serviría entonces? Ahí Si sí toma, adelante. si toma que cada XY la normaliza y la eleva al cuadrado y la suma. Ajá, se estandariza, decís cuando decís normaliza, ¿verdad, Daniel? Sí, estandariza. Ajá, entonces lo que decís es, voy a tomar el valor de XY y ¿qué le hago? Le resta la esperanza por la media. Que Por la sería final. Y, ¿verdad? Y lo divide entre la división estándar. ¿Qué sería? Si era Y cuadrado la varianza, entonces sí, también. Exacto. Y esto es lo que le vamos al cuadrado. Ujú. ¿Ok? Y cada una de estas es chi cuadrada con un grado, ¿verdad? O sea que yo podría decir aquí igual a 1 hasta 3. Definir esta como una y, digamos. Y esta sí es chi cuadrada con 3 grados de libertad. Igual puedo escribir ahí xy entre y menos 1 si quiero, ¿verdad? Y elevado al cuadrado. Como me parezca más elegante. Ahí ustedes me interrumpen en cualquier momento que algo no suene, ¿no? Ok, entonces vamos a agregar, por alguna razón la filmina 19 se quedó ahí en modo fantasma. Ahí la dejamos tranquila. Bueno, entonces, inciso C, el inciso C que pedía test student, supongo. F con 1 y 2 grados de libertad. Ah, gracias. F con 1 y 2 grados de libertad. ¿Qué sugieren aquí? Ahí podrían usarse las que conseguimos antes. Las 3, o usa uno por aparte y luego suma otras 2. ¿Ok? Entonces, lo que decís es, aquí un ejemplo, digamos, de lo que comentaste. Sí, digamos, yo defino una U, que es la normal estándar, digamos, la chi cuadrado inicial, solamente una. Como quien dice la x1 menos 1. Ok, entonces x1 menos 1 al cuadrado, así, ¿verdad? Y luego la otra sería la suma del x2 y el x3. O sea, aquí hacemos v y ahí usamos esto, ¿verdad? Igual a 2 hasta 3 de lo que acabamos de definir allá, ¿verdad? xy menos y entre y al cuadrado.
Ok, entonces, ¿qué definimos aquí? Entonces ahí sería la U entre un grado de libertad. Voy a poner una T aquí. Bueno, T mejor no, porque no muy feliz. La F. Ya una vez quedamos en eso. Perdón. U entre un grado de libertad. Ajá. Eso entre V entre 2 grados de libertad. Perfecto. Está dominado, Pregunta. compañeros. Sí. Ahí está V, la sumatoria va hasta 2 hasta 3, o lo que puso ahí. Aquí abajo de esto es en un intento de un 2. En ese Y igual Ok, 2 ok. hasta 3. Sí. Ya. Está bien. Gracias. Gracias por la aclaración. Vamos con la que sigue. La última sí este estudiante. Sí, ¿verdad? Sí, con 2 grados de libertad. Perfecto. The student. Ahí hice un alboroto ahí. The student. Con 2 grados de libertad. 2, ¿verdad? Me dijiste. Sí, creo que sí. 2. Ok. ¿Aquí qué hacemos? Podemos usar las variables que ya hemos definido, si nos conviene, ¿verdad? Bueno, no sé si se dejan usar así tal cual. Creo que sí. Yo en esa, profe, usé el x-1, que esa estaría ya normalizada, estandarizada, y lo dividí entre la v que definimos en el anterior. Dame un segundito aquí. X1 menos 1, ¿sí? Ajá, Y la y V eso, que ya tenemos definida. Perfecto, ajá. ajá. Entonces quedaría W entre. Entre la raíz de v entre 2. Así, ¿verdad? Esto sería T con 2 grados de libertad. No son las únicas opciones, ¿verdad? Excelente, compañeros. Muchas gracias. No son las únicas opciones que tenemos. Se puede haber hecho otras combinaciones aquí, pero estas son totalmente válidas para responder a esa pregunta 6. Excelente. Bueno. Que no está grosero esto para nada, ¿verdad? Eliminar. Ok, entonces, ¿qué sigue? Pregunta 7. Voy a volverme aquí para estar todos en lo mismo. La pregunta 7 dice que tenemos x1, x2 hasta xm y y1, y2 hasta yn, variables aleatorias independientes normales estándar, ya son normales estándar. Identificar las funciones de densidad siguientes. Entonces, U, voy aquí a abusarme un poco, voy a copiar esta. Le voy a seguir aquí mejor detrás de esta. No quiso nunca. Bueno, entonces vamos a insertar aquí. Eliminar. Y vamos a llevarnos esta. Si quiere. Qué curioso esto. Que no me deja modificar eso por alguna razón. Ok, bueno, no importa. Entonces ustedes aquí entienden que ahí la 4 está un poco interrumpida. Ahí la pueden reacomodar ustedes.
Inciso 7, entonces dice, vamos a volvernos aquí. Dice U igual a raíz de M por X entre la raíz de la sumatoria igual a 1 hasta M de X y al cuadrado. Vamos a ver si nos acordamos de eso. U sería, de hecho ya no me acuerdo, raíz de M aquí, ¿verdad? Por X entre sumatoria de I igual a 1 hasta M de las X y al cuadrado, si no me equivoco. Y esto está en raíz también. Ahí es un alboroto, ahí, ¿no? Ustedes entienden. Ese es el inciso A. Entonces aquí, ¿qué podríamos decir? ¿Qué hay que decir para justificar cuál es la distribución de U? Decir que X por sí sola es normal estándar y la sumatoria de las X al cuadrado es chi cuadrado. Y ya con eso la fórmula es de una distribución de Stunt. La U es una distribución de Stunt. Ok, perfecto. Hasta M. Entonces estos son X y al cuadrado. Lo que decir de esto es chi cuadrado. ¿Con cuántos grados de libertad está? Con M. Exactamente. Y por tanto, U sería T student con M grados de libertad. ¿No? Porque este raíz de M que está aquí multiplicando arriba, obviamente es lo mismo que si estuviera dentro de la raíz dividiendo esa sumatoria de las X y al cuadrado. Igual ustedes aquí pueden declarar variables y decir que esta sumatoria de X y al cuadrado es un W y luego justificarlo un poco más formalmente, pero en esencia es eso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos por la pregunta B. Dice n entre m, ¿verdad? Por la raíz de las x y al cuadrado entre la raíz de las y, o y que es sí, y al cuadrado. Entonces, vamos a escribir esto, perdón, esta variable se llama v. Entonces, inciso B sería v. Me parece que estábamos diciendo que era n entre m, ¿verdad? N entre m por la raíz de las x y al cuadrado entre raíz de la y al cuadrado. Así está, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ujú. ¿Esto cómo se distribuye? ¿Qué podríamos decir aquí? La sumatoria de X sería chi cuadrado con M grados de libertad y la sumatoria de la Y sería chi cuadrado con N grados de libertad. Ok, sumatoria de x sería chi cuadrada con m grados, sumatoria y sería chi cuadrada con n. Ajá. ¿Qué más podemos decir?
No mucho más, ¿verdad? No se puede decir mucho más. O sea, este inciso B en realidad no tiene solución. Está un poco gracioso eso, ¿verdad? No tiene distribución conocida, pues. Ok, la C dice W, x1 menos x2 entre raíz de 2. Inciso C es, ¿cuál era la letra ahora? Pues, no fue otra vez. W. X1 menos x2 entre raíz de 2. Eso, ¿cómo lo describimos? ¿Qué opinan, compañeros? Profe, Perdón, Edwin. esos pueden ser normales estándares, ¿no? Las de arriba, Esta. la X1 y la X2, ajá. Son normales estándar cada una, exacto, Edwin. Entonces, dado que cada una es normal estándar, ¿qué sería x1 menos x2? ¿Cómo se distribuye? Profe, normal 0,2. Normal 0,2 dice Liliana, perfecto. Entonces, resto medias, 0 menos 0, 0. Sumo varianzas, ¿verdad? 1 más 1. Ok. Aceptar otra feminita aquí. Ok, ahora que sé eso, ¿qué sería W entonces? Sería normal estándar. Exacto, porque estoy haciendo x1 menos x2, ¿verdad? Si quiero así, menos 0, entre raíz de la varianza que acabamos de decir, o sea, esto es normal 0,1. Exactamente. La normal estandarizada. Ok, ese era inciso C. Inciso D dice, es duro leer eso ya, x2 más x1, no, x1 más x2 al cuadrado, perdón, entre x2 menos x1 al cuadrado. Entonces, ¿qué es la letra P? Variable P. Ya me pasé un montón aquí para abajo. Esperen, a ver, aquí, inciso D. P es, entonces, x1 más x2 al cuadrado entre x2 menos x1 al cuadrado. Es así, eso sí. Un poquito más de zoom a eso. Ujú. Es x1 más x2 al cuadrado. Ajá, sí, lo copiamos bien. Ujú. Ya dejé de presentar. Ok. Aprendemos un poquito aquí sobre esta cosa. ¿Entendido? Perdón.
Ok, estamos acá. Ok, entonces, sugerencias, ilustres colegas. ¿Cómo se distribuye x1 más x2? Sería una normal 0,2. Normal 0,2 también. Sumo las medias de x1 más x2, 0 más 0 y sumo varianzas. Perfecto. ¿Y x2 menos x1? ¿Qué distribución tiene? Profe, ese también sería normal 0,2, ¿no? Exacto, Edwin, así es. Normal 0,2. Resto medias, 0. Sumo varianzas, 1 más 1, 2. Ok. Sigamos aquí. No, ahí no era. Ah, sí, aquí sí. Aquí sí era. Muy bien. Entonces, ¿qué sería P? ¿O cómo hago más bien? O sea, ¿qué sospecho que es P? Más bien, compañeros, compañeras. O sea, ¿qué estoy intentando mostrar? ¿Cuál es mi hipótesis, digamos? O sea, ¿qué es lo que, a dónde creo que voy a tener que llevar esto para demostrar su distribución? ¿A una normal, a una T de student, a una F? ¿Qué andamos persiguiendo? Una F. Una F, exacto. Entonces, ¿qué me falta mostrar aquí? ¿Cómo sería ese x1 más x2? ¿Cómo lo estandarizo, verdad? ¿Cómo estandarizo ese x1 más x2? X1 más x2. Dijimos resto 0, dividido entre raíz de 2, ¿verdad? Esto sería normal 0,1. Y lo mismo para lo de abajo, ¿verdad? x2 menos x1 menos 0 entre 2 raíz también es normal 0,1. Y por tanto, P, es que cuando elevo todo esto al cuadrado, puedo sacar el raíz de 2, sacarlo como 2, ¿verdad? Y arriba y abajo en ese cociente está. Y por tanto, x1 más x2 al cuadrado entre x2 menos x1 al cuadrado sería f con ¿cuánto? F con 2 y 2, ¿verdad? Sí. Con una y una, no. Con una y una, ¿por qué? Porque sacamos una normal estándar arriba y una normal estándar abajo. Así es, exactamente.
Así es, exactamente. Entonces, esto está mal. Estamos todos pendientes de esto. Muy bien, compañeros. Profe, Bueno, vamos a ver. ¿Perdón? profe, una pregunta. Sí, ¿Puede volver a la diapositiva anterior? sí, claro. Ahí antes habíamos sacado que el x1 más x2 es una normal 0,2. Ajá. Es- Esto no debería ser también una normal 0,2 en este caso. Sí, el asunto es que como estoy dividiendo esto que está acá, voy a hacer aquí con otro colorcito. Como yo estoy dividiendo esta fracción, ¿verdad? Lo estoy dividiendo entre esta otra. Los raíz de 2 se eliminan. Pero la notación no debería ser 0,2, sería media y varianza. O sea, esa P en el fondo es, déjame escribirla aquí, vamos a ver. Esa P en el fondo lo que está haciendo es algo más grande, ¿verdad? Está diciendo, tome x2, x1 más x2, divídelo entre raíz de 2 al cuadrado. Lo que está aquí adentro es normal estándar, ¿verdad? Eso lo elevo al cuadrado. Entre 1. Y abajo tengo x2 menos x1 entre raíz de 2 elevado al cuadrado entre 1. Entonces, ese raíz de 2 yo lo saco ahí, ¿verdad? O sea, de hecho tendría 2 por x1 más x2 al cuadrado entre 2 por x2 menos x1 al cuadrado. Y esto sería entonces eso que obtuvimos ahí como P, como definición de P. Al cuadrado y esta es esa F con 1 y 1. Profe, lo de adentro es una chico, o sea, digamos, el numerador y el denominador son chi cuadradas, ¿no? Son chi cuadradas porque estoy elevando esto que dijimos acá, esto, al cuadrado. Y con qué Y grados de libertad son ca- ambas. cada una de estas es como nos decía, por eso yo ahorita pregunté así, adrede mal, ¿verdad? Adrede lo dije mal para ver si estamos todos en la jugada. Dije que era F2 y 2, pero en realidad no es de 2 porque esto es esta, x1 más x2, es la que vos dijiste, normal 0,2, ¿verdad? Esa variable la estoy estandarizando, esa variable solita, Edwin. Por eso Ok. es un grado de libertad. Ah, ya, Ujú. ya, listo. Buenísimo. Ok, entonces seguimos con inciso E. Inciso E. ¿Qué dice el inciso E? El inciso E dice x2 más x1 entre raíz de x1 menos x2 al cuadrado. ¿Qué vamos a perseguir ahí probablemente? Ay, ahora se me fue otra de las letras. El inciso E es Q. Entonces Q es x1 más x2 entre, si no me equivoco, dijimos que es x1 menos x2 al cuadrado raíz. Era así, ¿verdad? Sí. Ok.
Vamos. Ahí. Ujú. Ahí, ¿qué tenemos que probar? Es una T de student. Es una T de student, excelente. Entonces, lo de arriba ya estamos cansados de decir qué es, ¿verdad? Lo de arriba, bueno, hagamos así ordenadamente, como nos dijo Edwin ahorita. X1, ya sabemos que X1 más X2 es normal 0,2, ¿verdad? Entonces X1 más X2 entre raíz de 2 sería normal 0,1. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más falta aquí? Dijimos X1 menos X2 al cuadrado, ¿verdad? Y esto aquí falta entre raíz de 2 también, ¿verdad? Esto también es normal 0,1. No, normal 0,1 no, perdón. No, normal 0,1 es chi cuadrada con un grado de libertad. Entonces, ¿cómo llego de aquí a Q? Tendría que decir Q sería X1 más X2 entre raíz de 2 entre X1 menos X2 entre raíz de 2 elevado al cuadrado y todo esto raíz, ¿verdad? Entre 1, por cierto, ¿verdad? ¿Y esto se simplifica a qué? A lo que teníamos sería x1 más x2 en el numerador y en el denominador la raíz de x1 menos x2 al cuadrado. Exactamente. Vean que se eliminan, ¿verdad? La raíz de 2 sale de este cuadrado como 2, pero otra vez hay raíz afuera, entonces sale como raíz de 2, se elimina con el de arriba, entre 1 obviamente ni siquiera cuenta, y entonces al final queda simplificado así como dijo Daniel ahorita, ¿verdad? Y esta es T de student con un grado de libertad. Este sería inciso E. F. Vamos a ver F. Z es la x2 al cuadrado entre x1 al cuadrado. Ujú.
¿Esa qué sería? Sería una F con 1 y 1 grado de libertad. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque x1 al cuadrado y x2 son cada una chi cuadrado con un grado de libertad. Por tanto, z es f con 1 y 1. Perdón. Ok, entonces sería inciso F. Inciso G. Está muy fácil el F. G dice J es igual a XI más mu entre sigma. Bueno, ahí vamos entonces. Inciso G es J es XI más mu entre sigma. O sea, cualquiera de las X, pues. ¿Esta qué distribución tiene? Ahí el mu corresponde a la media de XY. Correcto. Entonces sería una normal estándar, porque estaría estandarizando una normal estándar. Entonces le queda también normal estándar. Pero para estandarizar hay que restar, ¿no, Daniel? Pero la media cero. Entonces, Exacto. positivo o negativo es lo mismo. Exacto. De hecho, aquí podríamos decir que esto es efectivamente XI más 0 entre 1. Y por tanto es igual a XI y ya nos dijeron que las XI son normal 0,1. Nos regalaron algunos, ¿verdad? Más conceptuales en realidad. H. H dice literalmente letra H, X menos mu entre sigma entre raíz de n. Creo que dijo Z, ¿verdad? Si no me equivoco. X menos mu entre sigma entre raíz de n. Era X, perdón. X. Mira, qué duro. Un segundo acá, a ver si se ve mejor. X barra, dice ahí, ¿verdad? Tiene la barrita arriba. Entonces vamos con X barra. Tengo todo duro esto. F, acá, X barra. X barra menos mu entre sigma entre raíz de n. Entonces esto, ¿cómo se distribuiría? Eso también es una normal estándar, ¿no, profe? Ajá, eso implicaría que vos decís que la media de X barra es mu. Es solo el teorema del límite central, profe, si no me equivoco. Así es. Digamos, por TLC podemos decir, nosotros en estadística también tenemos un TLC, qué bonito. Por TLC podemos decir que esto es normal estándar. Y también podríamos probarlo, ¿verdad? Podríamos probarlo. Probarlo quiere decir que decimos que la esperanza de X barra sería la esperanza de sumatoria de X y a la n, entre n, perdón,
o sea, 1 entre n por la sumatoria de las esperanzas de las xy, que sería 1 entre n por n veces mu, o sea, mu. Y la varianza de x barra igual la varianza sumatoria de las x entre n, o sea, 1 entre n al cuadrado por la sumatoria, voy a brincarme ese paso, varianza xy, o sea, 1 entre n al cuadrado por n veces sigma cuadrado, o sea, sigma cuadrado entre n. Y por tanto, la desviación estándar de x barra o sigma x barra, digamos, es sigma entre raíz de n. Y por tanto, esta z es x barra menos mu entre sigma entre raíz de n, es normal 0,1. Pero bueno, también se vale en este caso, como dijo Edwin, dado teorema límite central, eso es normal estándar. Insertar. Ok. Inciso, ¿dónde estamos? Inciso I. No, YI sería todas las YI definidas como XI menos mu entre sigma al cuadrado. Es otro regaladita, ¿verdad? No sé si hacerla ni siquiera. ¿Esa qué sería? Chi cuadrado, con un grado de libertad. Así es, Daniel. Chi cuadrado con un grado de libertad. Cualquiera de esas Y, ¿verdad? Y Y nos dicen que es prácticamente como la sumatoria de las Y, ¿verdad? Nos dice que es XI menos mu entre sigma al cuadrado. De igual a 1 hasta dice, M, la Y. En realidad debería ser hasta N, ¿verdad? Porque si no, no tenemos M observaciones de X. Que hay un errorcito, ¿verdad? Un errorcito lógico, ¿verdad? Porque no tengo, o sea, las Y las Y sí son M observaciones. Las X son N observaciones según lo que nos dice. No, estoy mal, es al revés. Perdón. Sí está bien eso. Ok. ¿Y esa qué sería entonces? La J. O esa Y, pues. La Y sumatoria igual a 1 hasta M de las XI menos mu entre sigma al cuadrado. ¿Qué distribución tendría eso? Sí, cuadrado cuadrado con m grados de libertad. Perfecto, porque cada una de esas Y dijimos que es con un grado de libertad. Perfecto. En el inciso K dice que es Y entre esa Y que definimos en el inciso J y la Y la definimos en el inciso I, ¿verdad? Y esa Y entre M. La verdad no veo ahí. Pero bueno, ustedes me dicen, ¿qué es eso? Note student. O no este estudiante. La K. Sí, No sería más bien una F con
1 y m grados de libertad. Así es, Daniel. Así es. Bueno, aquí nada más para formalizar eso que dice Daniel. Bueno, Daniel lo tiene formalizado seguramente ahí en sus apuntes. Vamos a hacerlo acá. Ese es el inciso. ¿Qué dijimos que es eso? Inciso K. Entonces, K sería. Ay, vamos a traer la letra, qué tristeza. La letra sería NI. NI. NI sería Y entre M. Ok, entonces, esta dijimos entonces que en el otro inciso dijimos que Y es chi cuadrada con 1 y que el Y es chi cuadrada con M. Entonces, NI es F con 1 en el numerador y M en el denominador. Una pregunta antes de hacer la última. Esta NI, ¿nos imaginamos eso de alguna forma en alguna situación práctica? ¿A qué puede hacer referencia una medida como esta NI? ¿Qué opinan? ¿Quién se imagina un ejemplo práctico de cuándo podríamos tener una medida como esa NI? Ah, perdón. Vamos a volver a compartir. Están así de reservados ustedes que se me va la pantalla aquí queda en negro. O pregunto abiertamente, de verdad, compañeros, con toda franqueza. ¿Esto huele a algo como que realmente pueda pasar en algún momento o suena a pura abstracción? Profe, para mí es abstracto, la verdad. Excelente, Edwin. Gracias por la respuesta. Puramente abstracto. Mami, me voy a volver a los ingredientes de esta NI. ¿Por qué está conformada? ¿Qué es el inicio de esta variable NI? ¿Una variable qué?
¿De dónde se originó? Sobre todo de una normal, ¿no? Se originó de una normal. Exacto. ¿Qué puede ser una variable normal? Nos imaginamos que podría tener distribución normal. Eso sí, no es pura abstracción, ¿verdad? O sea, buscar algo que pueda tener distribución normal. Eso sí suena bastante práctico, espero. Ay, con eso, perdón con esto. Eso sí suena bastante práctico. ¿Qué tiene distribución normal? Vamos, compañeros, compañeras. ¿Qué podría parecer una distribución normal? ¿Qué tipo de variable? Algo que les interese a ustedes. Voy a plantear la pregunta diferente ahora y espero que, yo sé que son las 2:17 de la tarde, un buen jueves, siempre es dura esta hora, ¿verdad? Además si empieza a llover, seguro da un poquito más de sueño. Pero vamos, compañeros, compañeras, sí se puede. Pregunto diferente, cuando digo alguna variable que tiene distribución normal, si no se entiende la pregunta del todo, por favor, dice, no sé qué está hablando. Dígamelo así, con toda franqueza, por favor. O si nos imaginamos a qué hace referencia la pregunta de qué tipo de variable tiene distribución normal. Profe, es un ejemplo que pide, ¿verdad? Exacto, algún ejemplo. lo que Ajá, vos digamos quieras el ver. número de estudiantes de la universidad El podría número de ser, estudiantes. Ajá. podría ¿Qué ser una, variable? una distribución normal. Ok, y eso, ¿a qué le observa? O sea, digamos, ¿qué valores, cuando vos decís el número de estudiantes que tiene la universidad? Ya casi voy a la sugerencia de Caleb, gracias. Nada más para responder a esta Liliana. ¿A qué le observas eso? A la universidad, ¿verdad? O sea, vos decís los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Correcto, Sí, ¿verdad? correcto, sí. Ese sería un solo valor, ¿verdad? Ah, bueno, O sea, sería no. como en el tiempo. Ok, perfecto, sí, eso te iba a preguntar. Ok, entonces vos decís la distribución en el tiempo. Sí, Ok, correcto. perfecto, sí, eso es una variable. Tal vez es un poquito más abstracta. Voy a tomar esta, si les parece, esta sugerencia que nos está haciendo Caleb ahí, que es tomar las notas en un examen. ¿Verdad? Las notas son por estudiante. Puede ser, sí, sí, efectivamente, un examen o de los 2, 3 semestres pasados de todos los exámenes. Entonces, hay algunas personas que tienen, que tienen obviamente una nota superior al promedio y otros que tienen bastante cerca del promedio y otros que tienen por debajo. Normalmente sí, efectivamente se parece a una distribución normal. Podríamos tomar, ¿verdad? O sea, aquí la observación se hace sobre cada examen, ¿verdad? O sea, cada examen tiene, o sea, el examen 1 del semestre tal tiene este promedio y esta varianza y este tipo de distribución normal. El examen 2 tal y tal. O sea, ahí tenemos como diferentes observaciones, cada una de las Y, si quieren, ¿verdad? Bueno, Y no, de las X y cada una de las XY son normales, cada una con su propio promedio y su propia varianza.
Ahora que acabamos de definir eso de forma muy concreta, con el ejemplo que nos proporcionó Caleb, que ya suena algo un poquito más tangible a qué podría hacer referencia esta NI en ese caso. Sigo diciendo, ¿verdad, compañeros? Aquí estamos. Este es el momento de batear creativamente. ¿Qué es lo que buscamos con ese? De verdad me voy a hacer santo ya aquí con esto. Con ese bateo creativo. Lo que andamos buscando es familiarizarnos un poquito más con los conceptos y que, ¿verdad? Esto no sea un ejercicio. Yo se los dije a ustedes, ¿verdad? Ustedes son más hábiles que yo en temas de aritmética y demás, en lo que estamos acá, en lo que busco yo tratar de aportarles algo de valor, es en que estas cosas entendamos el framework, ¿verdad? El marco teórico de los teoremas que necesitamos entender para ver cómo se distribuyen estas cosas y también como lo que estamos haciendo en este preciso momento, que es tratar de pasar de la abstracción a algo que dice, bueno, sí me puedo imaginar cómo esto termina en alguna medida que yo me puedo imaginar en la práctica, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que estoy tratando de transmitirles aquí. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué significaría entonces esa YI? Como la definimos. ¿Qué estoy haciendo ahí en esa YI? Digamos, en la J estaría, digamos, estandarizando la variable que es la nota de los exámenes y llevándola al cuadrado, ¿no? Exacto, vos tomás la nota de cualquiera de esos exámenes y la estandarizás y la elevas al cuadrado. Exacto. Y con eso tengo una chi cuadrada. ¿Y abajo qué estoy haciendo, Daniel? Con la Y, pues. Bueno, Daniel digo yo, compañeros en general, ¿verdad? Digo Daniel porque acaba de contestarme la Y, pero bienvenido la o el compañero que gusten también. ¿Qué estoy haciendo con la Y? O sea, si la Y es tomar cualquiera de esos exámenes, restarle el valor esperado y dividirlo entre la varianza y elevarlo al cuadrado, ¿qué estaríamos haciendo con la Y? Digamos, ahí sería parecido, pero con una serie de exámenes. Entonces tengo más de una como observación y lo hago con todas. Entonces tal vez la NI sería como que en términos relativos ver, digamos, ese examen con respecto a los demás. Ajá, perfecto, perfecto. Eso último, perdona. Otra vez aquí. A ver cómo reconfigura esta caraja. Eso último que dijiste es. Estaría viendo como que el examen JI en términos relativos, con la suma de todos los demás y lo multiplica por M, el JI. Ajá, sí, lo multiplicarías arriba, podría llevarlo a multiplicar, pero también aquí, ¿qué es lo que entre qué estoy dividiendo abajo? Es decir, sumatoria de todas las estandarizaciones de todos los exámenes, ¿verdad? Ah, sería un promedio. Exacto. Un promedio de las Exacto, estandarizaciones de todos Daniel. los exámenes. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que te dice esta medida? En términos muy prácticos. ¿Ya lo dijiste Digamos, vos en ahora? términos, Ajá. sería en términos relativos, la nota de un examen con respecto a los otros. Exacto. Entonces, como un índice, O el ¿verdad? ¿Qué desempeño. tanto mejor o peor es este examen con respecto al resto?
¿Sí se entendió lo que está diciendo Daniel? ¿Estamos todos claros? Volver a explicar. Lo que dice Daniel es, arriba tengo una YI, que es la estandarización de cualquier examen, ¿verdad? El primero, el segundo, hasta el enésimo examen, ¿verdad? Ahí sí está, digamos, estamos claros que ahí estamos tomando cada uno de los exámenes, restándole el valor esperado entre la varianza. Eso nos daría como estandarizado en términos de una Z el valor en cuanto a cuántas desviaciones estándar con respecto al promedio está arriba o abajo ese examen. Con respecto al promedio de todas las notas de exámenes, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo abajo? Estás sumando todas las estandarizaciones que estás haciendo y dividiéndolas entre M, ¿verdad, Edwin? Tengo como un promedio, una chi cuadrada promedio. Estoy sumando todas y luego dividiéndolas entre M. ¿Sí? Porque como es eso último de abajo, O sea, la Y, ¿qué era? La Y la es... sumatoria de todas, digamos, las Exacto. notas. Exactamente. La sumatoria de todas las notas. De todas las notas, perdón, no las notas. De todas las chi cuadradas, que cada una es el valor de ese examen menos el mu entre sigma, ¿verdad? Entonces estás estandarizando cada uno de los exámenes y sumando esas medidas estandarizadas. Cada una le va al cuadrado. Ok, ajá. Sí, sí, no estamos imaginando todo eso. Sí. La M sería, digamos, el total, entonces, el número. La M sería la cantidad de exámenes que se han hecho. Los que estoy considerando para esta medida, para esta medida. Ya ve que eso sería una medida en este caso, dada la sugerencia a Caleb de usar las notas de un examen, eso sería como una medida para mí, por ejemplo, ¿verdad? Para entender que también está, digamos, lo que asimilaron en términos solo de evaluación mediante un examen, ¿verdad? Aquí todo eso es el paradigma de fondo, pero eso no estamos discutiéndolo. Que también está la asimilación de conocimiento de este grupo en este examen con respecto a lo que en promedio hay de rendimiento en los exámenes. Porque ese es el NI, o sea, es como esa medida de aprovechamiento, para llamarle algo más bonito que asimilación, una medida de aprovechamiento del examen I. ¿Hace sentido, Edwin? Más o menos. Yo me Ok, confundido. no pasa nada, perfecto, Edwin, así me gusta, o sea, si no suena mucho, hay que hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? No me termina de hacer gracia. Devolvámonos un segundo aquí. Aquí decía, el inciso I, que no lo desarrollamos, ¿verdad? Decía YI es XI menos mu entre sigma al cuadrado. Entonces, ¿qué es XI? La nota de cada examen, ¿correcto? Sí. Entonces, lo que vos ahí decís es XI menos mu entre sigma al cuadrado. La nota de cada examen menos su valor esperado entre la varianza, o la desviación estándar, perdón, elevado al cuadrado. Esa es chi cuadrada solita, ¿verdad? Ajá. Profe, esa Ok. chico era, digamos, ¿qué significa? O sea, Esa chi cuadrada lo que está haciendo es simplemente es comparando, digo yo, simplemente está comparando el resultado de ese examen en qué tan lejos está, abajo o arriba con respecto al promedio en términos de desviaciones estándar. O sea, está ok, llevando ese a una medida estandarizada. ok. ¿Ok? Y luego eso estandarizado lo elevo al cuadrado. Entonces puede ser que un examen esté, no sé, promedio general de todos ha sido 75, por decir cualquier valor. Y este examen me dio 85, entonces ese lo pone en términos de esas desviaciones estándar. Está 85 menos 75 entre la desviación estándar.
¿Ok? Y eso lo elevo al cuadrado. En la J dice que, perdón, en la J dice que hago eso mismo, pero sumo para todos los M exámenes. ¿Sabe? O sea, hago esa misma medida de las YI, nada más que sumo los M exámenes. Cada uno de los exámenes menos su promedio entre la desviación estándar. Y así voy. ¿Sí? Ok, sí, la confusión está en cuando se pone, digamos, cuando se arma todo, el Y entre M, ¿cómo se interpretaría eso más que todo? Entonces vos decís, el YI, de hecho ahí está, acá, ¿verdad? Ahí dice NI es YI. O sea, ahí decís, ok, esa es la estandarización de un examen cualquiera. Este que estoy diciendo, 85 con respecto al promedio. Entre menos 75 entre la versión estándar, ¿verdad? Digamos que tomé ese examen, porque ojo que ahí dice que es NI. O sea, ¿cómo defino el índice de aprovechamiento de cualquier examen? Eso es lo que me está diciendo NI, ¿verdad? Entonces, lo que me dice esta fórmula es, tome la chi cuadrada formada a partir de la Y que está ahí, ¿verdad? Que es la de ese examen que estás analizando, y divídala entre la suma de todas las chi cuadradas para todos los exámenes dividida entre la cantidad de exámenes. O sea, el promedio de las chi cuadradas, en otras palabras. Entonces le bajo ese promedio. ¿Cómo? Entonces sería una comparación de, digamos, de mi nota comparado al promedio de las notas. Exacto. Ah, Mi nota o de la nota de ese examen, pues, ¿verdad? ujú. Con respecto al promedio de todas. Ya, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí ya. Profe, yo puedo hacer una pregunta tonta. No hay. De verdad que no hay. Por favor, adelante. ¿Cuál sería el sentido de modelar, digamos, cada nota en una chi cuadrada? Eso es lo que aún no me queda. Excelente pregunta. Excelente. ¿Cuál tonta? No, no, no. Esa era la pregunta que iba a hacer. Gracias. ¿Y por qué me complico la vida? ¿Y por qué no tomo nada más agarro la nota, bendita nota que tengo ahí, lo divido entre el promedio de todas las notas? ¿Cuál era el problema de hacer eso? ¿Verdad que sí? O sea, ¿por qué vienen aquí estos carajos, Garro y Alexander y compañía, y se quieren complicar para variar? Estos carajos, ¿verdad? Estadísticos les encanta complicarnos la vida. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna respuesta al respecto? Es totalmente válida y es muy importante que la hagamos. Ese es el fondo de todo este tema 1. Esa pregunta que acabas de hacer. Porque intuitivamente no llego a esto nunca. Intuitivamente agarro un índice tan sencillo como decir eso que acabo de decirles, ¿verdad? Me imagino, no sé, compañera, ahí perdón que no vi tu nombre. Me imagino que vos pensaste algo así, de si a mí me interesa eso, qué tan buena es esa nota con respecto a los promedios, no, nos tomo la nota y la dio entre el promedio. No sé si pensaste algo así, supongo. Sí, digamos, no entiendo cuál es el trasfondo de por qué usar tanta complicación. O sea, Excelente, excelente, aplausos, de verdad, buenísimo. Ahora, ¿alguien tiene alguna inquietud o al rato una respuesta formal al respecto? ¿Para qué estamos haciendo esto? Tal vez también para tener en cuenta como que el, el desempeño comparativo con otras personas en un examen, dependiendo de la dificultad. Por ejemplo, un 80 en un examen muy difícil puede ser una muy buena nota, mientras que un 85 en un examen muy fácil tal vez no lo sea. Entonces, compararlas directamente tal vez no me represente de la mejor manera los datos. Excelente primer acercamiento al tema, Daniel, buenísimo. Pero digamos que yo quiero ser abogado del diablo y estoy totalmente ahí apuntado con la compañera y digo, ok, está bien, te la compro, pero ¿sabes qué? Saquemos la distancia con respecto al promedio. Cada uno la estandarizamos. No sé, la normal estándar, todo ese rollo, de verdad, a mí me cansa todo eso. Yo mejor le resto y digo, bueno, este está 10 puntos arriba y en general, la desviación media es de tanto. Entonces, este está mejor que lo que normalmente se aleja en promedio del promedio. Se puede construir como otra forma estandarizada de calcular eso.
Y verdad, no es un ejercicio aquí, digamos, esotérico, aquí nada más para filosófico entre nosotros. Les digo, esto que la compañera acaba de decir es algo que nos va y les va a pasar día tras día tras día en todo, cualquier lugar donde ustedes trabajen que no sea la academia. Entonces, ¿qué está haciendo? Por amor a Dios, ¿qué es esto? O sea, de hecho, uno solo si está un poco tocado el techo, saca esto y empieza a hablar de chi cuadradas, ¿verdad? Pero de fondo, uno puede dejar de decir chi cuadradas, pero sí tratar de formalizar esto. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que formalizar esto? Entonces vamos por el camino, como dice Daniel, ahí es, va por ese camino. Sí, tiene que ver con el hecho de tener medidas estandarizadas, ¿verdad? Eso es una parte del tema. Pero hay una razón muy fuerte que hace que necesitemos formalizar esto. ¿Cuál es la intención que tenemos en inferencia estadística? ¿Qué queremos hacer en el fondo? ¿Qué queremos hacer? Lo dijimos en la primera sesión, creo. O no sé si la segunda, pero bueno. ¿Cuál es No nuestro quiero, objetivo principal? Sí, dime, perdón. perdón, más bien, yo no quiero poder tener una capacidad de predecir comportamientos, estimar comportamientos sin ver los comportamientos en sí mismos. Así es. Entonces, por ejemplo, si fueran las notas de un examen 1 de un semestre, considerando el mismo tipo muestral, aunque no sea la misma muestra, yo podría inferir que en el segundo semestre ocurra una distribución similar de estudiantes. Y si no ocurre esa distribución similar, ok, ¿qué pasó? ¿Qué cosas cambié o por ejemplo, yo desde mi punto de vista de profesor, que me gusta algunas veces ver eso, entonces yo he visto comportamientos, qué sé yo, ahora uno podría ver la pandemia, por ejemplo, en una población de primer ingreso o la huelga. Entonces usted tiene un comportamiento, ¿qué es el comportamiento que usted siempre ha tenido de estudiantes y de repente un semestre se le cayeron todos haciendo lo mismo? Digo yo, estoy bombeteando un poco. Adelante, ese perfecto, Heidi, sí. Entonces, no sé, me parece que esa capacidad de inferir es lo que yo más valoro en la estadística, sin tener que llegar y hacer in situ las medidas totales. Entonces, que eso es muy valioso en todo lado. Sí, en cualquier rama de actividad, exactamente, cualquier ciencia. Excelente, Heidi. Sí, ahí ve lo que está diciendo Heidi. Lo relaciona un poco con lo que ustedes me comentaron la vez pasada, me parece. Ya yo me desubico un poquito a veces en los días o en las sesiones, pero en alguna de estas sesiones, creo que fue la vez pasada, ustedes me decían que podíamos hacer intervalos de confianza, ¿verdad? O podíamos hacer podíamos hacer también pruebas de hipótesis, ¿verdad? Ya ahorita no recuerdo exactamente cuál de los compañeros nos estaba comentando. Y lo que dijimos es que, relacionando esto con lo que dijo Heidi ahorita, es el hecho de que necesitamos ¿qué es lo que necesitamos para formar esos intervalos de confianza y para hacer esas pruebas de hipótesis, que es lo que está diciendo Heidi exactamente ahorita? Por ejemplo, Heidi podría decir, ¿cómo puedo yo inferir que lo que estoy haciendo en este semestre me está provocando un promedio significativamente mayor a lo que venía haciendo antes? O sea, que yo, y me parece excelente que Heidi además tenga aquí la influencia en el colega, en mi persona, de decir, bueno, depende de nosotros, ¿verdad? Un poco la forma en que estamos dando el curso, el hecho de que las notas salgan mejor, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, dice Heidi, ¿cómo hago yo para poder inferir que lo que estoy haciendo este semestre es significativamente mejor en términos estadísticos que lo que he venido haciendo antes? Que una forma es usar esta medida del NI, ¿verdad?
¿Cómo hago para hacer esa afirmación? Recuerden lo que hicimos la vez pasada. Termino el comentario aquí. Recuerden que lo que hicimos fue con un cuadrito, ¿verdad? Donde teníamos un cruce entre variables categóricas. Una decía abstencionismo y la otra decía nivel educativo. Calculamos una medida. ¿Recuerdan cuál era la medida? ¿Quién me ayuda aquí para concluir si al final hay una asociación significativa o no entre esas dos variables? Vamos, amigos, sean buenos, sean Proporción buenos. era, profe. ¿Perdón? Una proporción. En una proporción, correcto, pero ¿cómo decías vos, Esteban, que la proporción de los que tienen secundaria versus los que no tienen secundaria son significativamente diferentes? Esas proporciones. ¿Con qué medida juzgabas eso? ¿Qué construíamos? Una chi cuadrada, ¿recuerdan? Hacíamos observado menos esperado al cuadrado entre esperado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que decíamos es, vamos a relatar un poquito otra vez eso que dijimos la vez pasada. Dijimos que era prácticamente imposible que las proporciones, como dice Esteban, entre ambos grupos fueran exactamente iguales por la cantidad de gente que había en cada uno de los grupos. No podía, dado que es una variable discreta, no podían ser exactamente iguales. Entonces, si no podían ser exactamente iguales las proporciones de personas que se abstenían de votar, la pregunta es, ¿cuál es ese rango, comillas, de tolerancia? Voy a ser muy generoso en el uso de conceptos aquí, ¿verdad? Porque no hemos formalizado nada de eso. ¿Cuál es ese rango de tolerancia en el que yo digo, pues todavía no están suficientemente diferentes para yo decir que hay efectivamente una asociación fuerte entre abstenerse de votar y el nivel educativo que tengo? Entonces la pregunta es, ¿qué tanta diferencia es tolerable? ¿Verdad? ¿Y quién me dicta esa diferencia tolerable? De hecho, ustedes lo decían la vez pasada. Si no me equivoco, creo que vos fuiste uno de los que lo comentó. Necesito una distribución del estadístico. Necesito una distribución muestral. Necesito saber cómo se distribuye esa medida de observado menos esperado al cuadrado entre esperado. ¿Cómo se distribuye? Chi cuadrada. Y con esa chi cuadrada que yo calculo, lo comparo contra un valor del cuantilo de la chi cuadrada para ver si hace sentido observar esa magnitud de diferencias entre observados y esperados. Pero más allá de cómo calculo esa chi cuadrada en particular, lo que quiero transmitir acá y para relacionarlo con lo que dijo Heidi, es que, y también para contestar la pregunta, la excelente pregunta que hizo la compañera, ¿para qué nos estamos complicando con esto? Es porque yo necesito calcular medidas, ¿verdad? Combinaciones de variables cuya distribución yo conozca. Porque solo de esa forma voy a poder hacer afirmaciones o propuestas de inferencia estadística. Por ejemplo, algo tan, y eso que estoy diciendo suena abstracto otra vez, ¿verdad? Pero algo tan concreto como que Heidi pueda decir, dado este índice de aprovechamiento NI semestre 2, 2021, este es significativamente diferente con respecto a los semestres anteriores. ¿Por qué? Porque este valor que estoy obteniendo de la F, que así se distribuye esta NI, acabamos de decir, con N y M grados de libertad, dado este valor de la F, ese valor no está dentro, digamos, de los valores que uno podría decir que realmente están cerca de 1, digamos, que ese índice el aprovechamiento de este semestre está muy parecido al promedio de los aprovechamientos de los semestres anteriores. Eso que acabo de decir se entiende, compañeros, conceptualmente.
sobre todo en cuanto a la pregunta de que para qué estamos haciendo esto, ¿verdad? Y aquí, créanme, compañeros, de verdad, yo llevé este curso y el profesor que me dio, y el profesor es excelente en su materia, ¿verdad? Pero que me dio este curso, no se iba a preocupar ni un poquito por a ver si alguien podía aterrizar esto en algo concreto. Era un ejercicio matemático. Una perdón. pregunta, bueno, una intervención tal vez. Claro. Viéndolo en algo más, digamos, aterrizado de economía, se me ocurre pensar en alguna implementación de una nueva política pública que muchas veces se hace en una región para ver si funciona y luego se extiende a todo el país. Sí. Entonces, por eso es importante tener los datos y los comportamientos poblacionales, porque si yo introduzco alguna perturbación, qué sé yo, vamos a ver, una tontera, darle tablet a los muchachos en el colegio. Sí. Entonces, hago el plan piloto en San Carlos. Entonces, miro su comportamiento y como yo ya tengo toda la estadística muy clara de cómo se comporta la población estudiantil de colegio en San Carlos, podría inferir si fue significativo o no fue significativo la introducción de una tableta en el proceso de aprendizaje, por decir alguna babosada que se me vino a la mente. Totalmente, así que gracias por el ejemplo. Buenísimo, pero ve que va en el mismo sentido. El tema aquí es eso que ese ejemplo que acabas de dar, trasladado a una política un poco más de mayor alcance que aquí las preocupaciones nuestras por las notas de nuestros cursos, definitivamente sí, mayor impacto, en esencia es esta medida, ¿verdad? Si vos la definís así, voy a calcular cuál es el nivel de aprovechamiento de estos estudiantes habilitados por una tablet, como vos lo estás dando ese ejemplo, en comparación con el aprovechamiento medio que ha tenido, medio como notas. Mientras las notas se distribuyen. O un índice de salud normal. En un EVAIS o no sé. Tal cual, tal cual. Cualquier de todos otra los acá, o sea, por eso la estadística es pública. Inocente, ¿verdad? La estadística habilita procesos de cálculo de forma muy concreta y por eso a mí me duele a veces un poco, ¿verdad? Y es culpa mía, es culpa nuestra de los que tratamos de enseñar estadística, que esto se ve como un ejercicio, ¿verdad? Que ustedes lo están tomando naturalmente, ¿verdad? No lo estoy culpando, ustedes lo están tomando como un ejercicio aritmético, ¿verdad? Ok, ya aprendí esto tal entre tal otra, es F y la otra, o sea, ya aprendemos una mecánica, ¿verdad? Lo que no nos, y tratamos de imaginar prácticamente nunca, y de verdad me llama la atención, ya casi termino con todo el tema acá, me llama la atención que es algo que veo comúnmente en compañeros y compañeras de ustedes, en estudiantes de economía. Estamos muy habituados a resolver ejercicios de complejidad matemática, a nivel de cálculo y abstracto. Pero por eso, a propósito, ahorita lo voy a decir, dígame algo, alguna forma que nos imaginamos que esto tenga una forma de aterrizar práctica. Y ahí normalmente se rompe el quórum. Normalmente se rompe el quórum. Entonces, yo creo que es totalmente responsabilidad nuestra, y pues estoy tratando de hacer esto ahorita, de incomodarlos un poco en ese sentido, ¿verdad? O sea, que nos imaginemos. Y no solo para hacerlo práctico, sino porque en el momento en que trato de hacerlo práctico, tengo que devolverme a los ingredientes y entender, okay, ¿qué implica que sean normales? ¿Qué tipo de comportamiento debería esperar? ¿Para qué lo elevo al cuadrado? ¿Por qué me estoy complicando con esto? ¿Y por qué significa una relación de chi cuadradas? Vean que todo eso no me lo pregunto ni mucho menos cuando estoy tratando simplemente de justificar por qué esto es una F. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa sería un poco la intención con este tema 1. Tener fundamentos para poder decir cómo se distribuyen medidas, combinaciones de variables que nos dicen cosas significativas con respecto a la práctica que estamos realizando. Porque eso es lo que ustedes van a hacer, tal como dijo Heidi ahorita. Ustedes van a construir en la práctica medidas que les dicen algo sobre si valió la pena o no, en términos económicos, invertir en tablets para el Colegio San Carlos. ¿Cómo juzgo yo si tuvo un efecto significativo o no?
Necesito una distribución muestral de fondo que me la justifique. Bueno, ya me emocioné, como notarán. Nos pasamos otra vez un poco, disculpen. No sé si hay, igual podemos aprovechar el lunes, si gustan, para comentarios, preguntas, definitivamente. Y por aquí, si no, quedamos entonces en este momento. Cualquier cosa, si alguien quisiera comentar algo más, me puedo quedar también un minuto acá. Pero eso sería por el día de hoy. Profe, Sí, señor. ¿usted va a subir esta presentación con esos ejercicios resueltos a mediación? Correcto, Felipe. Sí, ahorita la subo. Ok, gracias. A vos. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta, compañeros?